Irasai, vaya la que está cayendo ahí afuera, ¿verdad? Ven, siéntate aquí y ahora te traeré algo caliente. Y no mires, pero el tipo que está sentado ahí al fondo es Orad, el kawas taiwanés de la lluvia. Luego te explico, pero por eso está cayendo lo que está cayendo. Venga, enseguida te lo sirvo. Y mientras tanto, que suene la música. Arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 arigato, hey, arigato, arigato gozaimasu, hey, 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 domo. Hola gente, aquí Kitsune, vuestra anfitriona de Historias de una Izakaya, hoy con mi amiga Mimi Suku. Hola Mimi. Hola Kitsune, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy volvemos a Taiwán. Porque nos gusta mucho Taiwán, yo creo que, vamos a ver, pasen a la derecha y vayan viendo ese pedazo de podcast que hicimos sobre nuestro favorito de todos los tiempos, hecho Rebellion. Taiwán, te amamos, gracias, we love you. Así que volvemos a Taiwán con un dorama que no es muy conocido, aunque es del 2022. No es el 2021, curiosamente, finales del 2021, muy para Navidad. Sí, rozando esa línea. Y se llama Rainless Love in a Godless Land, traducido como Amor sin lluvia en una tierra sin Dios. que esto es una cosa como muy poética. Tiene razón de ser poético. Tiene razón de ser poético y además le da un sentido muy interesante a todo el drama. Sí, efectivamente, es mágico. Es un drama muy poco conocido, lamentablemente. Hoy vamos a intentar convenceros de que lo tenéis que ver sí o sí o sí o sí. Es uno de estos, si me permites, Kitsune, describirlo de esta manera, una de estas joyas escondidas en este mundo de dramas que de repente se te presenta y dices, ole, de aquí en adelante las cosas no van a ser igual porque me va a costar conseguir algo igual a esto. Yo lo descubrí porque no me acuerdo quién colgó el tráiler en Twitter y dije, esta es mi... esta es mi droga. Y siendo la camella que es del grupo de personas que vemos esto, dijo, oigan, que tengo esto. Y ya fuimos todas cabeza primero. Os metí en un lío tremebundo, porque esto nos lo vimos en conjunto. Y reconozco que yo chillando como una loca, porque luego hablaremos de los actores y de cierto hype que tengo yo con cierto actor. Parte de la misma historia, no es todos los actores. Pero claro, ciertas complicaciones que luego explicaremos sobre este dorama hicieron que no fuera una cosa que entrara en el mainstream de la cosa de los doramas, que ya de por sí los taiwaneses suelen tener cierto problema a la hora de entrar en lo que es la rueda de la gente viéndolos y demás, principalmente porque, y creo que lo comenté ya alguna vez, el tema de la traducción a veces no... porque normalmente son mucho el tema fansubs y demás el que se mete en estos rollos y no suelen tender a perder el tiempo, entre comillas. Para mí no es perder el tiempo, pero realmente si te pones a mirar los números puede serlo, el traducir este tipo de doramas. Pero yo realmente... hay cada joyita como esta que... Vale mucho la pena, por favor, alguien, se lo agradecemos. Este tipo de cosas tiene que estar más en el mainstream porque ayudan a elevar el nivel del storytelling que estamos en estos dramas. Pero bueno, no será de estos que cuelgan en Netflix y que lo petan todo, pero... si lográis verlo, nos vais a decir gracias, de verdad no me esperaba esto, lo he disfrutado mucho, como lo disfrutamos nosotras en su momento. Sí. Pero vamos con los datos técnicos. El director. Este hombre que está puesto en esta tierra para causar daño emocional. Es que es tremendo. Sí, este hombre es tremendo. Huang Tianyin. Este señor ya había destruido la moral Y el espíritu de la gente. de media Asia Este tío tiene tela detrás de él, ¿eh? con otro drama que se llamó Someday, One Day. O lo que se conoce como la razón del trauma. Que este nos lo recomendó una amiga en común, se llama Lidi. Hola Lidi. Didi, un beso desde aquí, te queremos. Cuando yo empecé a mencionar esta otra de Rainless, que dijo, oh, pero si es el mismo director, tenéis que ver esto otro. Y yo me lancé a ver lo otro. Este señor le gusta jugar
con las líneas temporales, con cómo te sientes tú ese día. Este señor le gusta jugar con el estado y la salud mental de la gente que se sienta a ver sus series. Con tu salud mental, con tu salud emocional, con todo. Hace obras maestras, pero te estás montando en una montaña rusa. Sí, a todo. Aquí Mimi tiene más razón que un santo porque es que no son historias fáciles. Las disfrutas mucho, pero tienes que estar muy atento a todo lo que está pasando en pantalla. A ver, para mí genial. Yo eso lo disfruto más. Pero claro, tienes que estar también con una moral muy alta. Y no es el tipo de serie que a lo mejor la puedes poner y estás, yo qué sé, viendo el Instagram o escuchando el... No, o sea, le tienes que prestar atención. Porque es que además le mete una cantidad de detalles absurda. Las líneas argumentales empiezan a entrelazarse. Es una obra muy... yo la llamaría una obra muy barroca. Con mucho detalle, con mucho punto. A veces yo creo que introduce cosas para distraerte. Me he dado cuenta en un segundo visionado de Rainless que hay cosas que te las mete para distraerte que dices, ¿esto al final tenía algún sentido? La montaña rusa. Yo soy bastante fanática de las montañas rusas y a veces hay vueltas que simplemente están hechas no para causarte nada, sino para la idea de, viene esto, pero realmente no es así. Realmente son 3 o 4 pasos más adelante. Por eso es que yo su trabajo lo pongo como la montaña rusa. Pero que es que además, si te paras a pensar, los guiones de este hombre tienen que ser complicados. De entender, sí. De entender, sí. Ahora bien, en lo complicado está el gusto. No, por supuesto, pero una se plantea si realmente cuando él se sienta a escribir cada capítulo, se sienta a escribir la historia, tiene una historia. Yo, en serio, me gustaría echarme a este hombre a la cara, entre comillas, para que me explicara. Quiero saber su método de trabajo, porque es que si ya me cuesta a mí seguirle en la concepción de toda la historia, dices, tío, cuando tú te sentaste a escribir esto, realmente, ¿cómo te aclaraste? Porque él lo tiene clarísimo, ¿eh? Tú cuando lo ves de principio a final sabes que lo tiene clarísimo. Alcohol y drogas. Vale. Alcohol y drogas. O sea, cuando tú ves una de estas cosas que tú dices, no hay forma humana de que esto salga de una mente normal. Una de dos, o el tema es serio en la cabeza de este hombre, o el alcohol y las drogas ayudaron a mucho desarrollo. Que le estoy diciendo en broma, señores, no sé si este señor parece encantador. De hecho, cuando estaba en emisión esta serie, abría su Instagram en lives para que tuvieras el capítulo junto con los actores que se reunían todos en casa de él a ver el capítulo de ese día. Sí, esa es la pena que tengo yo con esto de no saber chino y no saber taiwanés y demás, porque realmente pusieron muchísimo material aparte de lo que era la serie. Sí, era maravilloso porque constantemente te mantenían queriendo saber más. La verdad es que estuvo muy bien llevada la serie. Es que nos la vimos en emisión, ¿eh? Sí. Cuidado. Eso es otra cosa. Yo soy muy parcializada a verla del principio al fin, pero disfruté mucho ver esta serie en emisión. Me puso de los nervios esperar el capítulo la semana siguiente, pero lo disfruté viéndolo en emisión porque me permitía crear esa expectativa de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? Aparte que la vimos en grupo. Que también hizo eso aquel, ¿no? Hizo eso aquel, sí. Y esperemos que con la nueva adaptación que quieren hacer de sus obras, pues también llegue esta quizás también a ser adaptada, porque a este hombre le quieren adaptar a la de Someday One Day. Ya, que eso también causó un gran hype en las redes sociales y demás. No sé cómo está ahora el tema. Ahora pues estamos hablando de Someday One Day, le van a hacer un remake en Corea, plataforma que lo está produciendo, que es Netflix. Ahorita solamente tenemos el título y lo que viene siendo el cast, los actores. El título se va a llamar A Time Called You, que se traduce más o menos en un momento llamado tú. Otro título poético. Muy bonito. Se especula que va a estar para el 2023, pero no hay una fecha definida de estreno. De hecho, las malas lenguas dicen que todavía ni siquiera hay un programa de producción, o sea, unas fechas de producción, de grabación, de nada. O sea, está simplemente el proyecto. Y lo único que Netflix anunció en marzo de este año, eso, los actores, que va a ser Yeon Yo-bin, que la deben conocer como Chao Yun de Vincenzo. Si no la conocen, ella ahora también está a punto de estrenar otro en la plataforma de Netflix que se llama Glitch. Es una chica muy joven que no tiene muchos trabajos y entró por la puerta grande con Vincenzo y ahora está haciendo varias cosas. El actor que hicieron el casting es Ahn Hyo-sop. La gente que sigue los dramas coreanos me lo van a identificar por el galán de Business Proposal, actor canadiense coreano. Y luego el otro personaje que es Kang Hon. Eso es hasta ahora lo que tenemos. Va a ser un remake exactamente igual a Someday One Day, a la historia.
básicamente, y va de 3, y no les voy a decir más porque vean Sunday One Day y vean A Time Called You y disfrútenlo, porque regresaremos a hablar de ellos si lo terminan de sacar algún día. Pero esperemos que el hype que se le dé a esta plataforma permita que también tenga, si no un remake, pues por lo menos que la gente se interese en conocerlo y en verlo. Es que es complicado hacer un remake de Rainless, y ahora hablaremos de ello. Sí. Pero sí que espero que hayan elegido bien los actores para este drama, porque es que causó sensación Sunday One Day a unos niveles. También es cierto que es que, claro, está Greg Su, que el chico es guapo. Que viene siendo la razón por la cual muchas personas están viendo dramas taiwaneses. Esos que nos vuelven locas. Sí. Eso que nos vuelven locas. Este chico Greg Su, de hecho, es cuando se anunció el remake, todo el mundo estaba muy emocionado, por supuesto, internet explotó. Explotó curiosamente en China. En la noticia que salió en Weibo del remake, tuvo algo así como 150 millones de vistas. Y lo único que repetían era, me encanta, me alegra que vayan a hacer el remake de esta serie, es buenísima, pero no sé si van a poder alcanzar al nivel que dejó Greg Su ese personaje. O sea, todo el mundo quiere el remake, pero yo creo que están clamando porque sea el Greg Su el que lo haga. Es que de verdad que le da un toque a toda la serie bastante interesante. Eso sí, advertencia, vedla que estéis con un buen nivel de ánimo, que todo os esté yendo muy bien en la vida y cositas de estas, porque te pega cada golpe de estos importantes. Igual que Rainless. Rainless también te pega golpes, pero yo creo que el tipo aprendió a manejar mejor cómo llevar las cosas y te va dando, pero también te va nivelando un poquito. Encontró un equilibrio, en mi opinión, bastante bueno. Y a Dios gracias, porque si no, la asamblea emocional de las personas que lo vimos no hubiésemos salido de ello. Porque crítica personal a Sunday One Day llega a un punto en que se le va la historia. Pero eso es otro tema para otro día. Esto no va de eso. Esto va de Rainless. Tú lo que tienes que decirle a la gente que nos escuche es que cuando haga el remake, hablaremos de Sunday One Day y del remake y ya... Ya veremos si tocan algunas cosas o no tocan algunas cosas. Si yo pudiera hacer el remake de Sunday One Day, habría algunas cosas que le tocaría porque se le fue. Pero puede ser porque realmente el tipo, pues, no sé, decidió que quería ampliar la idea o quería ampliar la historia y entonces empezó a írsele. Y yo estaba, por favor, Juan Tianyin, por favor, contrólate. Pero bueno. Es que si yo no mal recuerdo, ahora que estoy haciendo un poco de memoria, alrededor de esa época también saltó la noticia de que hicieron una película. Sí, completando la serie. O sea, atención, ¿eh? A ver, es que no quiero meter spoilers aquí, pero tiene un final... Verlo y... Sacad vuestras propias conclusiones de ese final. Y enterarse de que también hay una película posteriormente. O sea, que si lo buscáis, buscarlo con la película. No la he visto porque yo, como estoy muy acostumbrada según qué finales asiáticos, pues lo dejé ir. Pero si ustedes no están acostumbrados y necesitan algo más, ver la película. Pero yo sí, a ti te daría un ataque. Yo no lo veo. Vamos, así de simple. Yo sé de lo que estoy dispuesta y después de Vagabond yo no vuelvo a someterme a eso. Gracias. Y el que sabe, sabe. Pero regresemos a nuestro maravilloso Rainless Love in a Godless Land, porque, en serio, este es el nivel de juego mental y emocional que te hace este hombre que llevamos no sé cuántos minutos ya hablando de otra serie del tío que no era la que veníamos a hablar. A ver, porque hay mucha influencia de ese otro, ¿eh? En cuanto a estructura, en cuanto a algunas temáticas que mete. Entonces es interesante hablar de este hombre y de qué es lo que hizo antes para entender luego qué es lo que nos presenta en este drama que tela. Porque, ¿de qué va? Ahí, la pregunta, ¿de qué va Rainless? Uf. ¡Anda! Nos hemos entrado en terreno escabroso. Vamos a intentar hablar de esto sin spoilers. Y lo queremos hacer por ustedes porque realmente... esta serie vale mucho la pena no tener spoilers y entrar a ella queriendo saber qué pasa. Es que como a mitad de serie, de repente te mete una cosa que cambia todo, tú te quedas en estado de shock y yo creo que te dura el estado de shock hasta el final. Porque son 13 capítulos de 1:15. Es cortita, pero los capítulos son largos y cargaditos, ¿eh?
No es una cosita ligerita, hay que estar atento. Sí, pero salvo un capítulo, así como el 8 o así, los capítulos no son lentos, no se te hacen eternos. No, Tener mucho cuidado en pensar de que, uy, 1 hora y 15, Dios mío. No, 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 no. De repente dijiste, mira, empezó la serie. What the fuck, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿se acabó ya? ¿Pero por qué? que además cuando nos lo estuvimos viendo nosotras eran 2 bloques, ¿verdad? Sí, como 45 minutos cada uno. Terminábamos un bloque y nos quedábamos todas como, por favor, el siguiente. El momento intermedio, vamos a pararnos. No, dale a play. ¿Pero qué? No, dale a play. Pero tienes que, no me importa, dale a play. ¿Y esto de qué va? Pues esto va de dioses, esto va de humanos, esto va de sueños, esto va de amor, De amor. Sí. de diferentes historias de amor. Principalmente lo que tenemos es una chica humana que es guía turística de Taiwán y es como muy supersticiosa. Siempre va cargada de un montón de amuletos, el rollo del feng shui, todas estas cosas siempre las tiene muy en cuenta. Sí, vamos a ver, el personaje ha crecido con unas determinadas creencias inculcadas por su origen aborigen, por su abuela. Voy a intentar explicarlo sin hacerle spoiler. Sí, es complicado. Es complicado porque la historia es mucho de quién también es cada uno de los personajes, pero bueno, Sí. ella ha crecido con una serie de creencias inculcadas por su abuela, que es aborigen de uno de los grupos aborígenes de Taiwán, y de repente su existencia crea un problema en un plan de los dioses. Sí. Y no estoy haciendo spoiler, estoy parafraseando la sinopsis que te dan a ti de la serie, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque no queremos explicar de más. Porque ella tiene una conexión muy especial con un dios en concreto que se dice Orad y es el dios de la lluvia. Vamos a empezar a meter un poquito de terminología, luego explicaremos el tema este de la terminología. Él es un Kawas, un dios, y es el dios de la lluvia, mensajero de Kakarayán, que es como el dios supremo. Luego nos explicarán por qué viene esa conexión muy especial y el tema es que por una serie de motivos extraños él termina en casa de ella durante una borrachera de ambos, ella borracha y él borracho, y ella por fin le puede ver. Los Kawas no los ven salvo determinadas personas que son como su conexión con el mundo. Vamos a hablar un poco más de qué son los Kawas un poquito más adelante, pero que es importante Sí, es que va a para la haber historia. mucha terminología aborigen, pero luego la explicaremos un poquito más en concreto. Terminan borrachos perdidos y cuando se despiertan ella puede verle a él. Y aquí se monta una. Se monta una buena. ¿Por qué? Porque, sin meterme mucho en el tema, hay la orden de que los dioses salgan del mundo. Se supone que es el fin de los tiempos. Ese es el plan. Ahora, las cosas no salen como están planeadas. Porque además uno de los hechos que activa ese fin de los tiempos es ella muriéndose. Y esto, después del primer capítulo, entenderán que pasa algo y los planes no se llevan a cabo. Porque claro, a ella no le apetece morirse. Y a nuestro dios de la lluvia no le apetece que ella se muera. Luego vamos descubriendo que a él no le apetece tampoco que ella se muera. Vamos a ver, si estamos hablando de ellos como el héroe y la heroína, entendemos que esto tampoco es un spoiler. Y además es que si ella se muere se acaba la serie. Se acaba la serie, o sea. Y precisamente porque al no morirse ella, eso desata una serie de acontecimientos que van a influenciar tanto a los personajes como la historia, cómo se desarrolla. Porque básicamente está modificando todo el plan. Y además hay otro personaje por ahí que intenta por todos los medios fastidiar los planes, que es Toem, Toem, la diosa del caos y de las nubes. y de las mentiras. La versión taiwanesa, si se quiere, un poco de Loki. Sí, tiene algún puntillo de Loki. Pero es que ella además, ella era una diosa, una Kawas, y ahora es una Caria, que es un poco el opuesto a los buenos, pero claro, aquí no hay ni buenos ni malos realmente. No entra con esa mentalidad. La explicación que dan sobre los Kawas es que son esa cosa que te va aconsejando y la explicación de los Caria es esa cosa que te va fastidiando. Básicamente. Así que bueno, este es más o menos el argumento sin entrar en detalles para evitar spoilers. Porque a partir de que la chica no muere, no se dispara
el fin del mundo, pero claro, se tiene que disparar el fin del mundo. Lo que lleva una serie de consecuencias, entre otras, que quieran volver a ese punto y que se vuelva el plan original. Y claro, esto ya se empieza a liar, empiezan a aparecer cosas, Y una idea que quiero que os quede mucho en la cabeza a lo largo del visionado de este dorama es que nada es lo que parece. Esto no es spoiler, es simplemente una advertencia. Sí. Pero nada es lo que Porque parece. nos pasó. Sí. El director jugó con nosotras, pero bien, ¿eh? Mimi. Sí, bueno, yo vuelvo a decir, este hombre, la salud mental y la salud emocional de sus espectadores no les tiene mucho aprecio. ¿Qué fue? ¿Al final del capítulo 11 fue o el 12? No, el 11. Que yo entré en shock, no, el 10. El 10 fue, El 10. ya. O sea, a partir del capítulo 10, yo entré en shock y ya Tuvimos que parar el capítulo, empezar a hablar de todas las teorías que se nos ocurrían. Aquello... Pero bueno, encaminemos esto un poco a hablar ya de la gente que está en esta serie. Que es extraordinaria. Si estáis un poquito en el mundo de los actores taiwaneses, esperad una cantidad absurda de cameos. Sí, también muy bien traídos, ¿eh? Sí, y además están extraordinarios todos y algunos muy divertidos, que merece la pena. Algunos son para partirse de risa, otros son para llorar, o sea, hay de todo. Los personajes principales, como venimos diciendo, es Orat, el dios de la lluvia. Interpretado por mi dios particular, Fu Men-po. Otro de los motivos por los cuales Kitsune quiere ir a Taiwán. Sí. Y la protagonista se llama en la serie Xie Tiandi, es la actriz Joan Sen. No está mal, tiene algunos puntillos un poco... pero no está mal, se sabe llevar bastante el temazo que le ha tocado. Sí, y luego hay actuaciones brillantes de Alice Cho, como Toem, que ya hablamos un poco de ella, que curiosamente es la protagonista de Someday One Day. Porque el director repite actores por un tubo, ¿eh? Y es Joe Chen, que lo conocemos como Fali, que es el dios del viento y hace que las cosas vayan en orden, ¿no? Más que en orden, controla que las cosas pasen en su momento. El que se encarga de que el destino sea el destino. Sí. Para ponerlo de una manera. Y luego, pues, otro de los favoritos de aquí mi amiga Kitsune, Yang Yun Lee, en el papel de Lee Pu-hyu, que es el Kawas de la sabiduría. Oh, este hombre es extraordinario. Este hombre se lleva la serie por delante también. Sí, la verdad. Y además ofrece en momentos determinados un respiro. Sí, porque es que estás tú ahí intentando seguir la línea temporal, seguir la línea de personaje, seguir todo esto, tal, entender, montarte la historia, saber exactamente qué está pasando. Y de repente sale este hombre y es como, lo adoro, me lo llevo para casa. No se toma nada en serio, a pesar de las situaciones en las que se mete él solito también. Sí. Y lo mejor de ese personaje, y quiero que os fijéis muchísimo porque es importante, a lo tonto es importante, lleva un abanico y lleva un ideograma. Y yo estaba siempre, ¿qué ideograma lleva ahí? Creo que lleva ahí, ¿qué lleva ahí? Y al final lo identifiqué, es el ideograma de vacío. Muy importante que os fijéis en eso. Tenedlo en cuenta y lo entenderéis. Si os veis la serie, entenderéis por dónde voy. Muy interesante. Y aparte de ellos, pues realmente es muy coral. Hay muchísima gente que aparece y sale y entra. Entre ellos, Greg Su, que aparece como él mismo y en otro personaje muy relevante que no vamos a decir aquí. Es súper meta ese tema, porque ella sale como que es fan del actor Greg Su. Haciendo una conexión entre los mundos el director en este momento. Tú te quedas como, perdón, y luego sale Greg Su, pero no como Greg Su. Interesante también es que la banda sonora, que es muy buena de esta serie, la canción original es de Shishi, que también sale y crea mucho el ambiente. La verdad, si podéis buscarla, está completa en YouTube, la banda sonora. Porque además tiene, no sé si era una o dos canciones en idioma aborigen. Escucharla porque así como es maravillosa y una obra de arte la serie, la banda sonora, la música y el sonido los acompañan. Y la letra de las canciones es fascinante cuando lo ves dentro de lo que es el dorama. Así que, bueno, tener esta idea de que van a haber muchísimos personajes, que van a haber muchísimas caras, que todos van a jugar un papel relevante, hasta el que menos crees. Tú dices, no, pero es el chico que entrega, y tú dices, ya, el chico que entrega, y de repente, mira quién es. Y ahora vamos a hablar de una cosa que
es necesario discutir para poder entender este tema? Porque si algo problemático, entre comillas, por favor, tiene este dorama, es que hay que entender toda una serie de cosas que van dentro de la idiosincrasia del propio Taiwán. En particular, Taiwán me fascina. No solo por esos maromazos y tal, que hacemos la broma de Taipei para arriba, Taipei para abajo, sino porque Taiwán es que lo ha vivido todo. Por allá pasa un montón de gente. Para que os hagáis una idea, la isla en sí tenía, creo que hasta 16 o más tribus aborígenes. Y estamos hablando de una islita, ¿eh? A ver, una islita tiene su importancia, pero es una isla. Y tenía una cantidad absurda de poblaciones aborígenes, cada una con su idioma, cada una con su estructura y cada una con su rollo. Hoy en día quedan muy poquitas de ellas y la serie se basa en la que es mayoritaria, que son los Ami. Estos son muy interesantes. Primero tenéis que tener en cuenta que las poblaciones aborígenes en Taiwán no tenían escritura. Son previas a todo lo que es invención de la escritura. Nunca hicieron nada por ello. Los primeros estudios que se tienen serios sobre las poblaciones aborígenes proceden de la ocupación japonesa de la isla. Hubo 2 japoneses que se dedicaron a investigar todo este tema y el libro lamentablemente está solamente en japonés. Y realmente Taiwán es que es una mezcla de todo. Tienes chinos, tienes aborígenes, pasaron los holandeses por allí, pasaron los portugueses, pasaron los españoles, por allí ha pasado un montón de gente. Es muy interesante su historia y no recuerdo cuántos, muchísimos dioses tienen, pero tienen una barbaridad también de dioses en general. No digo solo los aborígenes, digo en general. Aquello está lleno de templos. Así que me parece una sociedad muy interesante porque mezcla muchísimas cosas y una de ellas es el tema aborigen, que lo implican mucho en esta serie, pero cuando tú quieres informarte no hay manera, porque no hay palabra escrita y la internet es como un gran vacío. Creo que cuando lo miré yo había como 4 cosas. Mimi, ¿tú alguna vez has mirado algo sobre esta gente a ver dónde estaban? Sí, algo vi en el momento en que estuvimos precisamente viendo la serie porque nos interesaba muchísimo conocer un poco, porque a medida que la serie se va desarrollando te vas enterando de las cosas como que son los kawas, que son los kayaks, van explicando cosas, pero realmente no había mucha información, entonces tampoco tenías por dónde tirar. Y especialmente porque al principio de los capítulos te ponen historias de los aborígenes. Eso es importantísimo también, ¿eh? Entonces tú como que, bueno, quieres un poco realmente volver a verlo o verlo completo en su contexto y te pones a ver y es difícil. Hay información, pero es como la puntita del iceberg. Apenas toca la superficie del tema. No hay una información profunda y la información que hay es realmente la que te quieren dejar ver. Y vienen por laterales, nunca directamente de Taiwán. Por laterales me refiero estudios hechos por la universidad, lo recuerdo porque me llamó muchísimo la atención, de Hawái. Sí, es que en temática Asia la Universidad de Hawái es importantísima, ¿eh? Estudios, por ejemplo, en una universidad de Melbourne, creo que haber leído algo, pero artículos, no, ni siquiera te dicen, bueno, es que está este libro donde tú puedes identificar todo, no, porque no lo tienen. Es interesante, es muy interesante. Es que la situación de los aborígenes en Taiwán es tela marinera. Desde un primer momento siempre se les ha sometido como, ya sabéis, ¿no? Esta gente que es inferior a nosotros, sobre todo cuando la ocupación de los chinos. Ahora mismo creo que la mayoría de población procede del continente, son chinos Han. Y claro, no se les permitía la educación, no se les permitía ir a la escuela. Es durante la ocupación japonesa que por fin les dejan educar a los niños y por eso hay muchísimos aborígenes que saben japonés. En esta serie sale como la chica habla en japonés y es precisamente por su conexión con el poblado aborigen del que ella procede. Y claro, durante la dictadura militar se vieron sometidos y vejados con bastante frecuencia y no se permitía ningún tipo de difusión de sus creencias, de sus culturas, de su sistema social. Ha sido después, con la desaparición de la dictadura militar en Taiwán, que por fin ha habido un impulso por el conocimiento de este tipo de temas y ahora creo que hay como un poblado Ami así montado un poco para el turismeo. Lamentablemente el turismeo es el que ha movido este tema y creo que también te puedes ir por las montañas a pasar un día en un poblado de otro
pueblo aborigen y tal, y estar por allí comiendo lo que comían ellos. Ya os digo, es interesante, pero tiene mucho de turismeo. Y creo que tienen también un centro de estudio aborigen, donde puedes ir a informarte un poquito y estas cosas, bibliografía, empieza a ver algo, pero cuesta. Y es que el tema es que en estos momentos la población aborigen trabaja en las cosas más... En la serie sale, por ejemplo, que una de las caguas, que es la diosa del coral, creo, De los mares, sí. sale como taxista. Y es que realmente hay muchísima población aborigen que está pues como taxistas, basureros, transportistas, cositas de estas, lo cual es muy triste, pero... Son funciones y trabajos necesarios y alguien lo tiene que hacer, pero no es justo que sean los aborígenes los que están regalados exclusivamente a esa área del servicio. Lo veo así y creo que por ahí va también un poco el tema. Es que los reduce económicamente a una serie de cosas que, en fin... Es una situación que tampoco es exclusiva de Taiwán. Ya pasa en muchísimos sitios donde tienes población aborigen. Al no haber esa información, pues se hace un poco más difícil porque uno inmediatamente siempre tira por internet para enterarse un poco más. Por ejemplo, entender qué es un caguas, porque no es el concepto que nosotros tenemos de dioses. No esperéis el concepto etéreo de dioses. No, los caguas son los espíritus de las cosas, no solamente en la tierra, que están en la naturaleza. Tiene mucho de panteísmo y se acerca mucho a lo que es el sintoísmo japonés, el tema de los kami. El río tiene un espíritu, que es el kawa. Los árboles tienen un espíritu, ese es el kawa. Es más, puede ser incluso una zona determinada, un paraje determinado puede tener su propio kawa. Exacto. En un principio es muy difícil hacerte esa idea, igual que lo de Caria. No es un concepto de demonio porque no es un demonio. No es la idea del bien y el mal. No es ese concepto, sino que es como el que ha dejado de hacer lo que Kakarayán, que es el dios supremo, le dice que tiene que hacer, entonces se convierte en un Caria. Parece ser que es como un kawas que ha decidido que no quiere saber nada de la humanidad. Que se ha desligado completamente. Sí. Y esto es una cosa que hay que resaltar, es que aparte de la historia que tiene y la historia de amor, hay también, y esto me encantó y en su momento me llamó muchísimo la atención, precisamente porque los kawas son los espíritus de las cosas, la reivindicación social de la polución que estamos y cómo estamos matando el mundo. ¿Y por qué me llamó la atención? Por el hecho de que generalmente cuando tú te acercas a un drama, intentan evitar determinadas reivindicaciones. No vamos a entrar en polémicas, esto es una historia de amor, qué maravilla, genial. Aquí no, aquí te pegan en la cara con una realidad muy, por lo menos en Taiwán, muy bestia, que es la polución, que también es parte del hecho por el cual el Kakarayán quieren destruir al mundo. Sí, es sorprendente que lo pongan como un tema tan central. Y que lleve parte del peso de las razones por las cuales suceden las cosas. Sí, porque están permanentemente mostrándonos cómo las acciones humanas afectan a los kawas. La diosa de los corales sale con una afección de vitiligo. El vitiligo es cuando tienes la piel de diferentes tonalidades por un tema de la melanina que se distribuye mal. Y en realidad está provocada por un vertido tóxico al mar, que se ha cargado una serie de corales en la costa. Otro de los personajes es el dios de un río, que sale completamente en color amarillo, aquello insalubre que te mueres, y está el pobre kawas cascadísimo, y es precisamente porque ha sufrido el ataque humano dentro del ecosistema. Y luego otro de los personajes que sale, que es muy interesante, es un papaorip, que eso es cuando un kawas nace y no tiene nombre, no ha sido nombrado, permanece durante un tiempo que no es ni, a ver, traducirlo como bueno o malo es un poquito esto, pero si va a ser beneficioso o no. Entonces tenemos un personaje por ahí dando vueltas, que es un papaorip, que como no ha sido nombrado, está un poquito perdido y está haciendo una serie de cosas que afectarán a la humanidad. Lo que viene siendo la está liando. Sí, que además como esta serie se rodó durante el rollo de la pandemia, les sirve muy bien de excusa para sacar a toda la gente con la mascarilla puesta. No digo más. Otra terminología que sale es la función que tiene la abuela de la chica en el pueblo, que ella es una shikawasai. Se podría traducir como una especie de medium entre el mundo de los espíritus y el mundo de los humanos. Y además es que está vinculada
a un caguas, siempre. Porque es una gente que estuvo muy enferma, casi a punto de morir, y entonces un caguas se compadeció de su situación y les devolvió la vida. Pero a partir de ese momento tú estás vinculado a ese caguas y tienes que ayudar a la gente. Con tu poder mágico tampoco es que tengan un gran poder, pero pueden convocar esa energía de los caguas, pueden averiguar por qué hay, pues yo qué sé, una situación en el pueblo que no sé, que no está creciendo el arroz como tenía que crecer o cosas de estas. Y entonces ellos se encargan de comunicar, de establecer una conexión caguas, espíritus de la naturaleza, con los seres humanos que están utilizando esa naturaleza. Es una concepción muy interesante. Por otro lado también tienen lo del tema de Kacarayan, que al tener esa idea de cierto monoteísmo, entre comillas, eso favoreció a la hora de que llegaran los misioneros católicos cristianos a esa zona, portugueses y españoles, que la población aborigen captara muy bien esa idea del catolicismo monoteísta y tal, de ese Dios supremo, y realmente te puedes encontrar algunas poblaciones aborígenes que se han convertido al catolicismo. Y aquí lo vemos muy claro cómo Kacarayan tiene algunas características muy interesantes de lo que es un Dios supremo, infalible, porque por ejemplo hay un momento determinado en que Horaz le dice que en el mundo de los caguas no existe la palabra lo siento. No se disculpan. Porque es que son infalibles. Que es un concepto que, bueno, sabemos perfectamente que es la base de las religiones cristianas monoteístas. Así que es muy interesante poder seguir todas estas cosas, pero claro, también lo hace difícil a la hora de entrar en lo que es el tema porque no tienes información, partes de cero y sí te explican cosas, pero tú vas un poquito a veces no perdido, pero sí como, estas cosas son raras. Además, hay momentos determinados en los que los propios personajes hablan en lenguaje aborigen. A mí me pareció maravilloso, pero bueno. Sí, pero te sientes un poco descolocado. No te quita de la experiencia, nunca, pero te sientes un poco descolocado. Creo que en parte también es un poquito aposta, que te sientas descolocado. Efectivamente, es parte de la manera como te mantienen ahí queriendo saber qué se está hablando, qué se está discutiendo, porque es que es muy interesante. Mentalmente te estimula, que es otro de los temas que hace que la serie sea un poco más distinta a la hora de verla. Porque anda que no le meten temáticas metafísicas a todo el tema, porque simplemente con que te fijes en la línea temporal, tienes que coger papel y boli a veces. Yo no sé si les iba a decir, bueno, agarrar un papel, un boli, empezar a anotar cosas, ideas. Oye, mira, dijo esto en este capítulo, no hay necesidad de hacerlo. Es un poco estresado, pero sí. Que juega contigo, juega con los conceptos de qué estoy viendo, qué es real, qué no es real, ¿sabes? Es que eso es tremendo, lo de qué es real y qué no es real. Pero que vale mucho la pena, gente. Sí, es que... Que no os asustéis, no os asustéis porque no es de asustarse. Simplemente tener en cuenta que a lo mejor en algún momento determinado van a sentir como que, espera, ¿qué acaba de pasar? No me estoy enterando de dónde estoy, quién soy, qué he hecho y para qué estoy aquí. Que en parte yo creo que es por la distracción que mete el director, que a veces te pierdes en algunas cositas que él está metiendo, pero que realmente te están distrayendo de lo que hay de fondo, que son todas esas cosas de, pues eso, qué es real, qué no es real, qué es lo que define el yo. Realmente se puede tener una dualidad en el yo. Una serie de cosas que son, bueno, el individuo y su sombra, que ya comenté cuando estuvimos hablando del tema de Love Between Fairy and Devil. Son una serie de temáticas muy interesantes, pero que a veces cuando tú empiezas a encajar las piezas... Te cuesta, que también es normal por otra parte. A ver, sí, es que es realmente muy normal, pero una vez que te han encajado, es como entras en shock. Lo que dices tú, a partir del 10 ya entras en shock. A partir del 10, yo lo que les sugiero es siéntense, abróchense los cinturones y déjense llevar. Déjense llevar, más nada. Es que es un subidón. Sí, o sea, dejaros llevar y disfrutar de la serie. Porque es una serie para disfrutar, porque sí, tienes la dificultad de la información, tienes la dificultad de que es un mundo metafísico, de que hay líneas temporales, de que tienes que tener muy claro el concepto de yo y tal, pero es que es una serie muy buena. Es que es una serie muy buena. Precisamente yo creo que porque se sale de esas temáticas tan típicas del chico, la chica, el tal, no sé qué. Además es que existe
curiosamente existe en este dorama, pero... Sí, vamos a ver, no creáis que es solamente una cuestión mística, no. Aquí tenemos Roncom 101. Además, con dioses que no tienen por qué comportarse como el típico dios. Estamos muy acostumbradas, a lo mejor nosotras, con el rollo del xianxia de estos dioses maravillosos. Sí, los amamos, pero es que esto es otra cosa. Pero estos dioses son muy diferentes. Yo no diría que muy humanos. Creo que el más humano de todos ellos es el de la sabiduría, pero por una serie de condicionantes muy determinados, que no quiero meter aquí spoiler. Pero fijaos en muchas de las cosas que hace él y luego la explicación que dan y te encaja todo. Es que es tremendo. Ya te digo, yo necesito ver el script o lo que sea de este director porque para encajar eso yo me quedé muerta. Kitsune es mucho de necesito ver cómo este hombre montó esto. Es que realmente, de verdad, yo no me aclaro. Ya. Yo no me aclaro, dices, espera. Además, en un segundo visionado, como el que he hecho yo, es que dices, wow. Entonces es cuando le empiezas a ver las tripas, el mecanismo al dorama, y es una maravilla. Sí, es genial, es maravilloso. No solamente por cómo lo construye, sino encima porque mete temáticas que cualquier otro no se atrevería a meter ni de coña. En lo que estuvimos hablando, el tema de la conciencia ecológica. Primero por todas las cosas que implica y luego porque es un in your face a muchísimas cosas que están pasando no solamente en Taiwán, sino a nivel mundial, a nivel global. Todo este tema del calentamiento global, de estas cosas. Sí que es cierto que Taiwán, a cuenta de los aborígenes y todas esas tradiciones, tiene muchísimo interés en lo que es la ecología y toda esta temática. Y realmente se agradece. Ya lo dije en otro de los podcasts, Taiwán se diferencia mucho de lo que tiene alrededor por una serie de actitudes que yo encuentro muchísimo más modernas y mucho más en conexión con lo que realmente es ya ese mundo global en el que estamos viviendo todo el mundo. Que es una visión distinta, no es azucarada. No es, te vamos a decir las cosas, pero para que no te sientas tan mal, no te lo vamos a poner con vidrios rosa. No, aquí te lo dicen en tu cara. Te dicen, oye, que estamos destrozando esto. ¿Qué pasa? Tú digas lo que digas, pero estamos en una pandemia que hemos creado básicamente nosotros. Es que te lo dejan muy claro cuando ves a la gente con las mascarillas en los capítulos. Para mí eso es como... Es que pareciera que estuviera abriendo una ventana en una realidad, no es una fantasía. Y eso hace que sea muy bueno, muy inmersivo, eso hace que te sientas como que esto está pasando, esto es una realidad y esto es hasta aquí. Tú hay momentos que dices, sí, es que esto está pasando, es que esto es lo que ocurre. Es que esto es lo que somos y esto es lo que hemos hecho. A ver, es un espejo muy difícil de tragar si tú estás sentado intentando entender qué ha pasado, pero te queda allí. Porque te quedas con la sensación, porque te quedas con la idea. Hay una escena, y esto no es spoiler, que justo fallece un niño y un padre y en la circunstancia, en el momento, te recordó mucho lo que habíamos vivido un año antes. Solos, aislados médicos que no saben cómo tratarlo, que están sobresaturados, hospitales que no tienen ni idea de cómo gestionar las cosas, pero porque están sobrebordados, porque de repente el mundo se enfermó todo al mismo tiempo. Y no es parte de la historia central, pero es parte de la historia. Y tiene unas consecuencias porque algo que también hace este drama interesante es que todo lo hila. Aunque hay distracciones, no hay actos que no tengan consecuencias en la historia. Hay momentos en que tú dices, va a pasar esto, no. Pero al final, todas esas acciones están cosidas dentro de la historia y crean las situaciones que se desarrollan en la historia. Como esta escena, que pareciera que la idea del director era decirme a mí, esto es lo que hemos vivido porque esto es lo que hemos hecho. Al mismo tiempo, está generando una serie de consecuencias en la historia que te están diciendo, cuidado, que esto es lo que puede pasar. O que esto es lo que ha pasado a raíz de eso. Porque en ese caso es lo que ha pasado a raíz de eso. Yo creo que en parte exorciza todo el sentimiento este que nos creó la pandemia, de inseguridad, de incertidumbre, lo muestra en pantalla, no lo oculta. Claro, es que esto se inicia en Asia también. Ellos lo vivieron muchísimo antes que el mundo occidental. Pero realmente
hay otros doramas que se rodaron en la misma época y en las que tenían que llevar mascarilla, una serie de cosas y tal, pero se dulcificaban esas cosas, se ponía como que las chicas que había cogido un catarro, cosas de esas así un poco... bueno, ¿sabes? Utilizamos esta excusa para sacar esto a lo mejor, pero no tocamos el tema, lo que realmente pasó. La técnica del avestruz. Que realmente haya un director que te muestre esa angustia, esa incertidumbre, ese drama que fue la pandemia y te lo ponga incluido dentro de lo que es la historia, me parece muy interesante. Que a lo mejor, vale, que habrá gente que dirá, no, mira, es que a mí no me apetece enfrentarme ahora porque bastante tuve con lo que tuve y bastante viví lo que viví. Pero en mi opinión sí que hay cierto exorcismo ahí, ese ejercicio de cuando te muestran una cosa, libera parte de esa angustia y de ese agobio que tú tuviste. O al menos te muestra que realmente fue una cosa que se compartió a nivel global. Que tendría que habernos unido. Todo el mundo decía, no, de esto vamos a salir mejor seres humanos. Esa frase se repitió muchísimo. Y en los medios de comunicación y por internet y todo es maravilloso. Yo dejo que cada quien saque sus conclusiones al respecto. Pero este señor y esta serie es una maravilla en esa manera de demostrar eso. A mí, les digo, me encantó. Me encantó y yo sentía como que estaba abriendo la ventana y estaba viendo la realidad de que yo estaba viviendo. Entonces, tiene muchas cosas que hacen este drama una joya. Tiene mucho trabajo de pensar qué es lo que quieren decir, qué es lo que quieren explotar, qué es lo que quieren hablar. Y lo saben llevar a la pantalla maravillosamente porque también las actuaciones de todos los actores, de todos, elevan el nivel. Hay una escena que Kitsune se va a reír porque sabe a cuál me refiero, la escena en uno de los primeros capítulos, en un cruce de peatones, en donde no se dice nada y unos ojos dicen todo. Eso lleva mucho trabajo, esa interiorización de un diálogo y exteriorizarlo sin poder expresarlo, porque además es una escena que es muy paralizada, no hay movimiento y te lo dicen todo sin hablar, sin expresar, pero eso lo hicieron esos actores. Es que es una joya, es que por donde la quieras agarrar es una joya. Es difícil en momentos, es una montaña rusa en otros, hay momentos en que te quedas, no sé qué acaba de pasar, pero sé que mi estado mental no está bien. Bueno, los monólogos que tiene Fali hacia el final, cuando no hablan, porque no hablan, y cuando hablan, porque es que es fascinante. La rama de sentimientos y de emociones que te despierta ese hombre durante esos diálogos que se marca son que dices, pero que no solo es el trabajo del texto, es él. Sí, porque lo que tienen los monólogos es que tienes que saber expresarlos. Sí, pero es que se va a unos niveles que yo hace mucho que no veía en un drama asiático esos niveles, ¿eh? Completa y absolutamente de acuerdo contigo. Que de todas maneras, a ver, estamos aquí hablando de cosas súper profundas y demás, pero la historia también tiene romance, ¿eh? Y muy bueno. Tiene romance y muy bueno, señores. Sí, el corazoncito se te hace tuntún con el romance Que la de esta escena serie. esa que acaba de mencionar Mimi. Es que no quería decir mucho porque no quiero hacerle spoiler. Quiero que la gente disfrute esto como se tiene que disfrutar. Ya, pero hay romance. Hay mucho romance, gente. Del bonito. Y hay besos. Hay besos. Ay, hay besos. Hay besos. Hay besos, confirmamos, hay besos. Y no besos paré. No, beso paré, ¿qué dices, por favor? No. El día que en la Academia de Arte enseñaron a besos, ellos fueron a clase. Hay algunos besos que son así como un poquito más light, pero es que, a ver, va progresando. Como toda buena historia de amor. Como todo buen romance. Como todo buen romance. Era capítulo 2, capítulo 3, ya el primer beso que ya dices, ¡ah! ¡Dios! Yo no sé, yo sé que aquellas cosas te dejaban a ti con el corazón palpitando y preguntándote y cuestionándote dónde estaba tu hora. Yo con el primer beso, Sí. yo salté y empecé a decir ¡Viva Taiwán! Testificaré ante cualquier jurado del mundo que esta señora se puso a gritar como si no hubiese mañana con el primer beso. Y dije ¡Viva Taiwán! Sí, totalmente. Confirmo que lo que está diciendo es cierto. A ver, es que acostumbradas como estamos a que el primer beso sea en el capítulo 30. No, sí. De 32. Sí. A ver, todos los que vemos dramas asiáticos, porque esto es toda Asia, nos motivamos y nos venimos arriba cuando en el capítulo 10 se tocan la mano.
porque ya nos hemos acostumbrado a que esto es así. Pero es que aquí de repente te lanzan el episodio 3, 4, no sé, uno de los primeros, aquel Tres o beso, cuatro. aquel beso, y tú dices sí a todo y porque sí, ¿sabes? Uf, es que me quedé, digo, pero vamos a ver, ¿qué les han dado en Taiwán que no les dan en otros sitios? No lo sé, pero por favor, tomen nota. Sí, ir apuntando que Taiwán hace estas cosas. Sí, y muy bien. Y hay mucho romance en esta serie y es un romance que no se limita al romance romántico, que hay mucho de eso, que lo hay. Además hay escenas maravillosas y bellísimas de amor espectaculares. Lo fascinante del caso es que no hay second male lead, ahora que estoy cayendo en el tema. Claro, no hay second male lead porque es que aquí no hay una doble historia no. de amor. ¿No? Hay muchas historias de amor. En realidad una triple historia de amor. Y de muchos Que ya es. diferentes tipos. Porque en el primer visionado yo pensaba, sí, es una doble historia de amor. No, es triple, que es alucinante. Tienes el amor tóxico, que no voy a decir con quién. Esa historia de amor, de control, de eres mío, de... Celos. Sí, bueno... A ver, los celos los hay y no de un solo personaje. Sí, es que eso es más repartido. Sí. Pero sí, esa relación en la que es que tú y yo juntos estábamos muy bien y el resto del mundo nos sobraba. Esto no es spoiler. No, no, aunque no lo es parezca. spoiler. Estoy intentando mencionarlo de una manera que sea bastante neutral. Luego tienes un amor incondicional a lo largo del tiempo, que cuando caes en que es un amor incondicional es como ¡guau! Lo que pasa es que te cuesta caer, te cuesta ver. Te cuesta ver. Sí. Porque el director te engaña, el traidor de él. A ver, no te engañes. Creo que tú lo tenías más claro. Lidy lo tenía claro. Hola, Lidy. Lidy, de nuevo te veremos. Lidy ya venía de conocer a este hombre y saber lo que hacía. Claro, es que ella jugaba con trampa, ella jugaba con las Ya. cartas marcadas. Ya. No, a ver. Pero tú sí que estuviste dando alguna campanadita así de fondo de cuidado que yo estoy con esta. Sí, bueno, porque, a ver, a veces uno ve las cosas un poco más de aquella manera y en este caso pues pude identificar determinados comportamientos que digo, ¿y esto? Espérate. Que también les digo, había momentos en donde soltábamos aquella teoría conspiranoica. Teníamos que haberlas apuntado. Sí, bueno, no moríamos porque cada 20 minutos pasaba algo distinto. Porque yo creo que es que teorizamos, pero hasta el infinito y más allá. Sí, que es buena, que es mala, que es bueno, que es malo, que el tío, que esta, que no, que fíjate que aquel... Bueno, aquello fue un desastre, pero maravilloso. De estos desastres maravillosos. Y por último, ese amor inmortal. Que es quizás el más bonito. Yo tengo mis razones. Si me meto a explicarlas, les voy a hacer spoiler. Es que no podemos meternos aquí a analizar, maldita sea. Ya, pero desde mi opinión, el amor tóxico nunca es bueno, pero por cómo la gente lo gestiona y lo maneja. Hacia el final lo encarrilan bien, pero... Vamos a ver, en este escenario que estamos planteando de esta serie, se puede intentar ver la parte menos agresiva del amor tóxico. De ese amor, de ese personaje, estoy hablando muy exclusivamente de esto, pero de todos los matices del amor, el matiz del amor inmortal me parece el de los más bonitos. Pero también yo soy una romántica empedernida. Yo creo en el amor forever, los corazones y los, ¿sabes? Las florecitas y las mariposas en el estómago cada vez que ves a la persona. Que también queda para ustedes ver cuál es el tipo de amor que a ustedes les motiva más. Y aquí lo van a tener. Aquí van a tener tiempo para buscarlo. A ver, el amor tóxico tiende en esta serie a ser simplemente posesivo. El incondicional yo creo que es demasiado el sacrificarse por. Y el inmortal es que es precioso. Lo que pasa que, claro, las consecuencias que lleva todo eso... Esas son las consecuencias. Pero el amor como el tal, el hecho, el amor, es muy bonito. Es precioso. Y ya con el colofón del final... No, es... Te deja el corazoncito ahí calentito, así. Es que de verdad, yo... Esto sí que va a ser spoiler, no spoiler. Acaba bien, tranquilidad. Sí, happy ending. No puedo decir lo mismo de Sunday One Day. Una de dos lleva el tío. Veremos cuál es el siguiente proyecto que hace y ya decidiremos si lo amamos o lo odiamos. Porque lo que te dije al principio, yo creo que con esta aprendió. Como nos dejes un final abierto, te rajamos, tío.
A ver, algo te dice que tuviese que hacer una película para alternar el final. Tranquilidad, en Rainless esto no va a pasar. Y no solamente que tiene un final bonito, Es muy agradable. pero eso, me quitaste la idea de la cabeza. Es un final agradable. Que además te viene de unos capítulos anteriores en los que te ha tenido clavado al asiento con una cantidad de emociones muy fuertes y que dices, ¿cómo van a solucionar esto? Por favor, necesito saberlo. Sí. Y luego llegas a ese final y dices, Sí, es como relamer la cuchara después de que te comes el postre de chocolate. Además, el director es muy listo y te plantea un final alternativo. En el segundo visionado me he dado cuenta, digo, Sí. este tipo planteó un final alternativo en plan, ahora os voy a asustar a todos, os voy a dejar preocupados. Me río porque es que lo disfrutamos mucho, es que Es tremendísimo, porque es que es devastador. O sea, te dice, mira, la serie puede acabar aquí, y tú, ¡oh, no! Esa es literalmente la expresión que utilizó la primera vez que lo vimos en grupo, sí. Y luego va y te dice, que te lo has creído. Broma, es broma. Sujetadme que lo estrangulo, que me voy a Taiwán y lo estrangulo. Sí, no, es una relación amor-odio. Pero bueno, que es una relación que además está muy bien hecha. Muy bien y muy interesante. Verlo. Lamentablemente nos perdimos sus comentarios en directo cuando estuvo en emisión, porque claro, no había nadie que nos tradujera del taiwanés. Sí, lo malo que tienen los live de Instagram, la gente que sepa utilizar Instagram es esto, ¿no? Que no tiene un traductor inmediato, entonces si no sabes taiwanés, olvídalo. Pero bueno, tiene todo nuestro apoyo. No tanto apoyo como Sampata. Sampata está en los altares. Es que son cosas distintas. Bueno, pero es un buen director. Es muy buen director y lo que venga habrá que verlo, porque... Sí, yo estoy esperando a ver con qué nueva historia nos sale y por dónde nos tortura. ¿Y ahora qué parte de nuestra salud emocional va a destruir? Que lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? O sea, que yo me lanzo a esta destrucción emocional en cualquier momento. No me lo tienen que pedir, sí, yo voy y... Tú en estos momentos estás abducida por China y va a ser muy difícil sacarte de ahí. Tenía que pasar en algún momento. Pero bueno, que este hombre me hace cualquier otra cosa y yo lo veo. Eso lo sé. Habrá que estar atentas. Sí, habrá que ver en qué está trabajando. En conclusión, ¿hay que ver Rainless Love in a Godless Land? Sí. Yo también digo que sí. Lo más seguro que te voy a decir, sí. Hay que verlo, hay que saber que se está viendo una obra que no es lo normal, lo esperado, que va a ser una montaña rusa de emociones, que va a haber momentos en donde realmente crees que tu cerebro no funciona porque no eres capaz de entender qué diablos está pasando, pero que al final te deja con una sensación de felicidad que creo que muy pocas veces he conseguido después de ese viaje. Y mira que estaba complicado, ¿eh? Sí, pero un rotundo sí. Y yo creo que como cierre final y para que aún os liéis más y aún digáis qué quiso decir Kitsune con esto, yo creo que la frase final nos podemos ir a Calderón de la Barca y decir que esta serie, en resumen, es toda la vida es sueño y los sueños son. Y por ahora creo que ya nos dejamos tema para reflexionar, drama por ver. Bueno, dramas plural, si queréis ver Sunday One Day, tampoco os digo que no. Eso sí, preparaos un momento determinado de vuestra vida que estéis muy bien. Rainless no necesita que estéis en un momento determinado de vuestra vida. Os digo, sentaos y vedla ya. Y si queréis comentarla después cuando la hayáis visto, o si la habéis visto ya y os apetece comentarlo, o decirnos, oye, pues estáis muy equivocadas, esto fue un desastre, yo no me enteré de nada. Tenemos cuenta de Twitter, historias de una izakaya, @izakayapodcast. Tenemos cuenta de Instagram, que Mimi se la curra, que no veáis, que es... Historias de una izakaya. Y luego, no, mira, es que yo te voy a contar mi experiencia y de cómo estuve llorando 5 días después de Sunday One Day. O, por favor, yo es que fumenpo y orad es que en vena. Historias de una izakaya @gmail y allí os podéis desatar todo lo que queráis en privado. Disfrutamos muchísimo leyendo. Y luego, para la gente que no tiene ni idea de nuevas tecnologías, que es que vive en el YouTube, allí ya tiene la tienda de campaña montada, tenemos canal en YouTube, Historias de una izakaya.
¿Para qué cambiar el nombre? Y así pues podéis verlo sin tener que estar recurriendo a todas esas plataformas de podcast. Y por lo pronto nos vamos despidiendo. Hay que cerrar el chiringuito y regresar, ir a ver a Orad. Gracias. Sí, tenemos que ir a la búsqueda de más maromos para luego ofreceroslo en primicia, ¿de acuerdo? Así que disfrutar y nos vemos la próxima vez. Bye. Hasta luego, gente. ¡Yané! Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Hey. Hey.